Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy estamos muy contentos porque nos acompaña de nuevo nuestro queridísimo amigo, el profesor Tristán Castell de Pinós, investigador, analista, divulgador, teórico y estudioso de historia antigua y contemporánea y escritor prolífico. Como ya todos ustedes saben, porque ya lo conocen, entre sus libros están El guerrero de Aceta y las runas, Los esenios, la superación de la muerte, o el libro que ha salido recientemente, que es Nostradamus, Caminos secretos, del que ya hemos dado cuenta aquí y que hemos recomendado fervientemente, y me consta que muchos amigos del canal ya se han interesado y están Es pues cierto. disfrutando de la lectura de esta visión nueva y única de este personaje tan misterioso que fue Nostradamus. Tristán, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, trabajando en mi próximo libro que será El Grial en los Pirineos, que es uno de los misterios que hoy tocaremos un poco tangencialmente, y con muchas ganas de seguir haciendo muchísimas cosas, porque tengo muchísimos proyectos. O sea que me voy a poner en plan máquina de hacer libros, a ver qué tal me sale. Estupendo. Pues ya sabes que eso requiere muchísimo tiempo, reflexión, procesos de investigación y todo es lentísimo, por cierto. Porque tú no eres una máquina de hacer libros, eres un artesano. Porque tú te gusta ese trabajo meticuloso, bien hecho, Sí, debidamente expurgado y bueno, y como los buenos artesanos, ¿no? sobre todo proponer hipótesis renovadoras, visiones muy nuevas, porque claro, para repetir lo que todo el mundo sabe, pues bueno, todo el mundo lo puede hacer tranquilamente, ¿no? Pero crear procesos, abrir líneas de investigación nuevas, con todo el riesgo que eso tiene, yo creo que es la parte más importante y más interesante. Porque Tristán, como tú muy bien sabemos, de replicantes ya está el mundo lleno. Bueno, Dios nos ampare. Y bueno, Exactamente, exactamente. eso me suena a mentes a Joseph Conrad, ¿no? A lo de los replicantes, o sea Así que es, así es. Bueno, hoy sí, sí, estamos es aquí para cierto. hablar de un tema muy interesante, muy misterioso, que nos toca, porque vamos a hablar de España, nuestro país, y vamos a hablar más concretamente de Montserrat, que es la zona más o menos de la que somos oriundos el profesor Tristán Castell de Pinos y yo. Y bueno, y es uno de los sitios más singulares de toda España, ¿no? Por su orografía, por muchas cuestiones. Y la visita que hizo al monasterio de Montserrat, un hombre que en su época pues, fue uno de los líderes políticos y de Estado más importantes de ese momento, ¿no? Que fue ni más ni menos que Heinrich Himmler. Tristán, ¿qué nos puedes contar de este tema? Bueno, primero, para los que no son de nuestra zona, y bueno, que yo creo que la montaña de Montserrat más o menos tiene una iconografía muy difundida y todo el mundo tiene una imagen o ha visto una imagen de... Es más que no es una montaña sola, es un conjunto de agujas de roca de una forma absolutamente que dices, bueno, aquí ha habido alguien que lo ha hecho primero en una maqueta y después lo ha constelado en, digamos, en una dimensión más grande. Es absolutamente increíble. Y yo esta tarde que estaba repasando un poco el tema, tengo algunos libros antiguos de Montserrat, yo mismo he hecho dos libros fotográficos de Montserrat, uno de ellos muy importante, y por lo tanto pues tengo una visión muy profunda de la montaña, pero repasando unos cuantos libros antiguos que tengo de fotografías aquí, me daba cuenta de que el tiempo que he vivido en esa montaña, que fueron aproximadamente entre 9 y 10 años, es quizás uno de los momentos más excepcionales de mi vida. Y es más, tanto yo como mi esposa Olga, realmente en estos momentos, si encontráramos un asentamiento, entre comillas, a nuestra medida, porque tenemos un montón de libros, tú conoces perfectamente nuestra casa y sabes que mover todo esto no es nada fácil ni encontrarle un asentamiento, ¿no? Volveríamos a vivir en la montaña de Montserrat porque es uno de los lugares más excepcionales del mundo y tanto los que hemos vivido en ella, guardamos, digamos, esa fuerza, esa impresión de que has estado sobre algo, sobre una máquina de piedra que emite algún tipo de fuerza
que yo no soy capaz de describir, pero que tengo mis experiencias, no tan solo el tiempo en el que viví en la montaña, en una casa que, como te podías imaginar, o tú ya sabrás, tenía un nombre muy curioso, que era Merlin. O sea que estaba muy enfocado a una visión un tanto artúrica o griálica, pues, del tema, ¿no? Pero empecé desde muy pequeño a ir con mi padre a Montserrat. He tenido siempre la suerte de no tener ningún tipo de instinto asesino con mi padre, como otros que Sí. parece ser que de pronto se le caen los padres por la izquierda y por la derecha. Y he de decir una cosa y apuntar algo. Montserrat es muy curiosa en tanto en cuanto ha habido un número de desapariciones no pequeñas y de personajes no reencontrados o de accidentes extraños en la montaña de Montserrat, mucho más allá de los alpinísticos, de los cuales yo tuve uno muy grave, tuve una caída muy grave pues en la montaña. Esta tarde estaba viendo una fotografía de la pared que estaba escalando cuando tuve esta caída, y viéndolo en fotografía dije, bueno, es absolutamente imposible que salieras vivo. Realmente es de ser de la piel de Belcebú o mala hierba nunca muere, no sé qué. No, de Belcebú no, de Belcebú no. De Belcebú no. Pero Bueno, bueno, sí, entonces, sí no que es sé cómo. verdad que debo reconocer que, bueno, eres una de las personas que conozco que conoce mejor Montserrat de pe a pa, tanto el monasterio como la montaña misma, ¿no? Y Sí, sí, bueno, sí. ¿quién mejor para analizar esta cuestión que tú? Porque sabes todos los recovecos y Bueno, lugares peculiares, ¿no? Que uf, tiene. uf, uf, uf. Y después empecé una carrera de, digamos, de alpinista, pero no, en este caso fuera de los Alpes, como buen escalador de roca en la montaña de Montserrat, y con lo cual pasé muchísimas horas y con todas las experiencias que os podría contar, que os aburriría. Después entraríamos aquí en una especie de charla de aventurillas, ¿sabes? Un poco de aquello, de la vida de cuando yo era joven. Entonces, no vamos a entrar ahí. Lo que sí es cierto es que es algo especial, y es algo especial y porque, vamos a ver, una pequeña pregunta y entraremos un poco en el tema del por qué este personaje va y se presenta allí para todo el mundo. Dice, bueno, hizo una visita a España por lo de Franco, porque Hitler y Franco se tenían que encontrar en el aire, y ya también entraremos al tema este de aquí. Y claro, él cumplió su función como también jefe de la Gestapo y de la Kripo y de todas las policías habidas y por haber del Reich en aquellos momentos, ¿no? Pero este señor, ¿cómo se iba a ir de turismo a ver una montañita a la mar de Mona allí? O sea, perder un tiempo vital cuando estaban a 6 meses del inicio de la Operación Barbarroja y había pues una preparación militar porque sabían perfectamente que había una amenaza previa, digamos, de los propios rusos, nuestros queridos amigos rusos que ahora están tan de moda. A ver, ¿acabaremos con un inicio de otra guerra en Polonia? Y lo dejo con Ay, varios interrogantes aquí. Y entonces, pues bueno, pues nuestros amigos rusos en aquel tiempo estaban preparando para merendarse a Alemania, atravesando la Polonia, que se habían medio repartido en el, a Molotov y von Ribbentrop antes en el 1938. Y entonces, pues claro, esta especie de emanación geológica que todos los geólogos la han intentado explicar de todas las maneras posibles, pero yo hago una pregunta. ¿Cómo se consigue levantar millones de cantos rodados? Digo millones de cantos rodados, perfectamente erosionados, redondeados, lo cual hace que la escalada en esas paredes sea muy, 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 muy extremada. ¿Cómo se consigue levantar eso en el aire y constelarlo con una fuerza especial, con un material adhesivo que ha conseguido que eso dure millones de años en pie? Porque no tenemos ni idea de la verdadera edad geológica de Montserrat. Sí sabemos que alrededor hay vestigios de un mar, pero que es un mar, digamos, de un barro gris, una marga gris, que nada tiene que ver con la elevación majestuosa de esas rocas hacia el cielo, que no sabes realmente cómo se aguanta todo esto. Y especialmente si estás colgado intentando escalar esas paredes, ¿no? Los que sean amigos escaladores saben perfectamente de lo que yo estoy hablando, ¿no?
Y entonces, ¿cómo se consigue eso? O sea, es algo absolutamente inaudito. Yo desconozco si en muchas otras partes del mundo hay nosotros le llamamos aquí el conglomerado montserratino. Piedras de todos los tamaños, desde muy gruesas hasta micro, prácticamente cantos rodados pequeñísimos, que transitar por ellos es un acto de equilibrismo absolutamente rayano en un desafío a la muerte. ¿Cómo se consigue todo eso? ¿Y cómo se consigue generar monolitos y monolitos de formas distintas y en una extensión tremenda? Porque no es una montañidad. Yo he estado en las meteoras en Grecia y también escalé algunas agujas en las meteoras, pero la roca es como menos compacta y un poco más peligroso porque puede en algún momento determinado desprenderse alguna de las piedras a las que te estás cogiendo. Pero claro, son como unas torres separadas, pero aquí tenemos un conjunto de torres absolutamente unidas las unas a las otras, con toda la imaginación posible de formas que un escultor absolutamente increíble pudiera haberle dado. Y esto realmente hace que ese lugar sea muy especial. Un lugar en el que además, de cuando en cuando, pues aparecen unas luces extrañas en el cielo que van viajando de una parte a otra y elementos lumínicos que van apareciendo por la noche. Y claro, todo eso hace que realmente entendamos que alguien que estaba interesado en algún tipo de supermística, que creó prácticamente a los 2 años de llegar al poder un instituto solo para investigar elementos legendarios del pasado que estaban relacionados con algún tipo de magia superior, que se llamó el Instituto de Estudio de la Herencia Ancestral, también conocido como Ahnenerbe. Y entonces, pues claro, estamos pensando que aquí hay un personaje que va en busca de una conexión. Y quizás hemos de pensar otra cosa. En ese tiempo en el que la guerra ya había sido empezada con toda su crudeza y íbamos en aquel momento, ¿ves? Ese personal y todo el pueblo de Alemania iba a empezar una de las epopeyas más grandes militares de la historia digamos, de los ejércitos en el mundo, es ir ahí, en ese momento, como un último recurso o como el único recurso al que se podía acudir en aquel momento, a mí, perdonad que me diga, que todos los libros, libritos, novelas y novelitas y páginas web, blogs y bloguitos que se han escrito sobre todo esto están muy lejos de conectar con la verdadera magia de todo esto que ocurrió. Y entonces, claro, aquí tenemos algo que es un momento excepcional, un personaje excepcional y una puerta, una bisagra del tiempo. ¿Y qué es Montserrat? Para mí, siempre ha sido una puerta del espacio-tiempo. No quiero explicaros mis experiencias personales porque esto ya pasaría, digamos, a otra dimensión y a otro programa que han sido muy abundantes en tanto en cuanto el tiempo que he pasado, tanto deportivamente, por decirlo de una forma, entre comillas, en la montaña, como viviendo en la famosa Casa Merlin, en la misma falda de la montaña, no en un pueblo de al lado, en la misma falda de la montaña, son suficientemente abundantes para que yo os pueda testimoniar que ese espacio, si no habéis estado nunca, por favor, venid y conocerlo. Y si podéis buscar la manera de conocerlo sin que haya mucha gente, porque últimamente hay demasiada gente, venid y conectar con la fuerza y con la energía. ¿Y qué es esto? La montaña Montserrat en estos momentos se conoce sobre todo también por la instalación de un monasterio que en sí mismo es un mundo, y es un mundo muy poliédrico, muy interesante, pero pensar que eso está instalado sobre algo que estuvo creado allí, porque yo creo que fue creado por alguna voluntad superior o por algún tipo de raza superior o aquellos famosos extraterrestres, visitantes ancestrales que de pronto aparecían por aquí en años millones A y dejaron sus vestigios por aquí y por allá, ¿no? Y entonces, pues claro, este tipo de interés es lo que mueve a este señor a aparecer al final de su viaje en Barcelona. Pero ¿tiene algún tipo de preinformador? Porque claro,
digamos, es el tercer hombre más fuerte del Tercer Reich. Y entonces, y además de él dependen una cantidad de elementos tan políticos y policiales y militares, bueno, de una dimensión absolutamente que superaría a cualquiera de estos cerebros políticos tontos que ahora corren por el mundo, por descontadísimo, en cientos de cuerpos, ¿no? Y entonces, claro, alguien tuvo que informarle correctamente de lo que tenía que hacer allí, porque nadie en ese momento hizo cosas porque sí. Todo, todo estaba de alguna forma milimetrado, pactado y planificado. No hay ningún tipo de improvisación. Y entonces aquí es donde vamos a entrar en este momento. ¿Quién fue el personaje clave en esta visita de Montserrat? El personaje clave de esta visita a Montserrat fue un personaje que él asumió en su staff directo, que era Otto Rahn. Otto Rahn, que escribió 2 libros maravillosos, uno se llama Cruzada contra el Grial y el segundo, La corte de Lucifer. En este segundo libro habla del monasterio de Montserrat. ¿Y por qué habla del monasterio de Montserrat Otto Rahn? Que es un señor que sí, que reconocemos que estuvo, que era el Indiana Jones, no sé qué, miles de páginas, estuvo en Montsegur, en Occitania, buscando el Grial, no se sabe si lo encontró o no lo encontró, que no sé qué, que no sé cuántas historias difusas que de pronto no nos llevan a ninguna parte. Otto Rahn era un hombre especialmente fichado primero en el Sturmabteilung, procedente de las organizaciones juveniles que existían antes de la llegada al poder del Partido Nacional Socialista. Entonces es fichado como un intelectual interesante porque él busca mucha información sobre la Edad Media. Es un hombre que trabaja sus libros, especialmente Cruzada contra el Grial, es uno de los libros sobre la historia de Occitania y los posibles factores que coincidieron para la exterminación del pueblo cátaro. Pues entonces es señalado como un hombre interesante para formar parte de algo que ya se está cociendo, que es la creación de ese instituto para la herencia ancestral y los primeros pasos que hay alrededor de todo eso. Él, en sus primeros viajes, que era un chico que era de familia de clase media, no era ninguna familia aristocrática, curiosamente, cuando empieza, digamos, a moverse un poco, digamos, fuera de los ámbitos universitarios, hace un primer viaje a Suiza, pasa un tiempo allí enseñando alemán en los cantones francófonos, después baja a Italia, en aquel momento, viaja por Italia y de pronto, al terminar este viaje por Italia, aparece en la ciudad de Barcelona, ¿no? Estos son uno de los elementos que se conoce muy poco de Otto Rahn. ¿Por qué aparece en la ciudad de Barcelona? Porque tiene ya la información de que él, que ya ha leído a Wolfgang von Eschenbach, ya ha leído el Parsifal, y ya cree que realmente la historia de Parsifal y del Grial está en los Pirineos o muy cerca de los Pirineos, ha recibido la información de que en Barcelona hay un sitio donde estuvo una copa que luego se convirtió en la parte superior del Grial de la Catedral de Valencia y baja para ver qué contacto se encuentra. Y entonces conoce el Palacio Real de la Corona de Aragón, se da cuenta de que hay una serie de símbolos mágicos, entre ellos un unicornio en una gárgola de la catedral que señala el Palacio Real, y entonces se da cuenta de que ese es un sitio donde realmente ha habido algo importante. Y entonces alguien le habla de la montaña de Montserrat, o él ya llevaba en su briefing la montaña de Montserrat y hace su primera visita a la montaña de Montserrat. Y esto es la primera vez que Otto Rahn aparece por España. Luego conocerá un personaje importantísimo, que es un catedrático de lenguas románicas en la Universidad de Hamburgo, que hizo su tesis doctoral sobre la lengua catalana y la lengua occitana, y que además
se convirtió en un estudioso de la etnografía del norte de España, hizo un trabajo de campo espectacular en Asturias, señalando que la palabra Astur venía del germánico gertor y que seguramente esa población había sido visitada por vikingos o navegantes germanos, cosa muy posible en aquellos tiempos. Pero después de esto se interesó por los Pirineos. Escribió una obra monumental que se llama Die Hochpyrenäen y entonces es el libro fundamental sobre la etnografía y el folclore pirinaico. Es absolutamente increíble. Antes, en los tiempos, en los años 30. Y ese es el hombre que Otto Rahn, por sus conocimientos de la lengua occitana y el provenzal y el catalán antiguo, irá a visitar Otto Rahn para comprender la lengua occitana, que es la base de todas sus investigaciones. Y este es el que le dice, Pirineos, Montserrat. Y este hombre, que será seleccionado después de escribir su primer libro, La corte de Lucifer, por lo que llaman el mago de Heinrich Himmler, que era Weistor, que se hacía llamar Weistor, que era Karl Maria Billigut, que fue el diseñador del famoso anillo Totenkopf-Ring. Este es el que ve a este chico, se lo presenta a Heinrich Himmler y Himmler pagará toda su campaña en los Pirineos. Y entonces este es el hombre que en la corte de Lucifer habla de Montserrat como el castillo del Grial. Habla mucho también de Ignacio de Loyola. Es muy curioso. El libro La corte de Lucifer hay que leerlo con mucho detenimiento. Y luego dice, el Grial no está en Montserrat categóricamente. Dice, es el castillo del Grial, pero el Grial no está. Cuando alguien que sabe mucho dice muy seguro que algo muy buscado no está, es que seguramente es lo que él sabía que estaba allí. Y este es el hombre que le da las instrucciones a Heinrich Himmler para acercarse allí y hacer lo que tenga que hacer, porque todo es un trabajo. Le prepara el camino, vamos, le prepara el camino. Es el hombre que realmente le abre todo esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues el Heinrich Himmler, entonces coincide todo esto en la fecha en la cual Hitler y Franco se van a encontrar en la estación de Hendaya. Hendaya, que yo siempre he dicho, ojo, que ahí está la famosa cruz del fin de los tiempos, de la cual Fulcanelli dedica un capítulo en su libro El misterio de las catedrales al final del libro, y que eso es una clave del espacio-tiempo, porque la cruz tiene una especie de enunciado misterioso y que claro que es muy curiosa, ¿no? Porque dice o crux habes spes única, es que está escrito de mala manera, porque o crux ave, o sea, o cruz, ave, cruz, ¿ves? Es, después de aves, en lugar de espes. Espes es esperanza. Esperanza. Pero también pes es pie, con lo cual te hace señalar de que el mensaje real está en el pie de la cruz. Es muy curioso. Es un tema de que por sí, y desgraciadamente sin tener imágenes, es muy difícil progresar en él, ¿no? Pero ¿qué va a hacer? ¿Por qué se reúne Adolf Hitler con Franco en un lugar que en realidad se llamaría End Days, el final de los tiempos? Hendaya es una corrupción. Y cerca de esa cruz. Y cuando Heinrich Himmler va a España, también en tren, para en Hendaya, supuestamente para arreglar todo el protocolo de la entrevista entre los dos jefes de Estado, y también va a tocar eso, porque después tocará otros dos sitios importantes, o tres, vamos a decir. Tocará, cuando entre en España, directamente por Irún, después de permanecer ese tiempo en Hendaya, cerca también de la cruz del fin de los tiempos. Ahora entrará por Irún, irá a San Sebastián, de ahí hará una visita absolutamente increíble al monasterio de San Miguel de Aralar, donde está el San Miguel de Aralar, le llaman que es un extraterrestre, pero en realidad tiene una cobertura de plata y hay una reserva en el rostro y detrás aparece una madera de quizás de un ángel antiguo que era el que realmente tenía esos poderes milagrosos que toda la gente de la zona, mi nuera,
es de esa zona, su mayor distracción era subir con a los perros a caminar arriba hasta... Yo también lo conozco mucho, San Miguel de Aralar. Es un sitio muy especial. Es especial, de verdad. Pero bueno, para en aquellos tiempos y para que ese personaje y para la magnitud de los trabajos que tenía que hacer, subirse allí a Aralar era también rizar el rizo. Porque hay que pensar, y tú no sé, cuando yo, la primera vez que subí a San Miguel, la pista que había para llegar arriba era una pista de tierra, que después de haber llovido tenías que hacer virguerías para llegar. Era Pero luego también, ¿de qué años estamos hablando y cómo estaba España en aquella claro, época? la España, pues hacía un año, el 19 de abril, Franco firmó el decreto de capitulación del Ejército Rojo. Y entonces quiere decir que el 19 de abril de 1939 estamos hablando que prácticamente un año y poco esta gente estaba circulando por lugares que todavía eran peligrosos, donde todavía podía haber resistencia. Los maquis en muchas partes duraron muchísimo. Hubo la famosa guerra de los maquis del Balearán, la zona de Albarracín, sobre todo esa zona de Albarracín, Teruel, también albergó durante mucho tiempo maquis, y en Cataluña debía haber resistencia, y claro, haber una montaña tan compleja como la de Montserrat también podía ser un elemento, digamos, de que aparecieran maquis o grupos que de alguna forma pudieran frustrar O o sea que atacar. para el Estado, para la seguridad del Estado, para España, era una responsabilidad velar por la seguridad de este jefe, bueno, de este gran político de la época, ¿no? Porque claro, tenía su estatus político, era de una de las potencias Máximo, mundiales. claro, Claro, máximo, máximo, máximo. Dicen que también estuvo en la iglesia de Unate, la de las 100 puertas, que en fantástica, Bascos, sí. Santa que María de Unate. ese es un lugar maravilloso que tú conoces y que yo hace tiempo observé en alguna de mis visitas a Unate, otro lugar de emanación electromagnética muy fuerte, que algunas de las piedras de los bloques, a una altura aproximadamente de 2,5 metros del suelo, algunos de esos bloques están señalados con la runa SIC, que es justamente la runa que llevaban arriba en el uniforme la SS, las famosas runas de las SS. Pues el monasterio de Unate, circulando todo el monasterio, a esa más o menos a esa altura, hay de cuando en cuando una runa SIC, otra runa SIC, otra runa SIC. O sea, el tema es más que misterioso también. Pues bueno, él siguió su visita en España y nos vamos a otro día, quizás podemos entrar. Visitó la Catedral de Toledo, otro lugar del fin de los tiempos, donde está el famoso ángel que soporta un pez en la mano y que la tradición dice que cuando el ángel suelte el pez, la ciudad de Toledo se hundirá, y si se hunde la ciudad de Toledo, pues imagino que se hundirán bastantes más sitios. También es un símbolo del fin de los tiempos. Y entonces, pues bueno, visitó a Franco. Hay un detalle muy curioso, y en esta visita que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y tenía, pues bueno, con él un general, Karl Wolf, que era uno de los grandes, también de los estructuradores de la Waffen-SS, y después va un personaje absolutamente increíble, que es Joachim Peiper. Joachim Peiper, que era un hombre que, digamos, los primeros de la Waffen-SS acorazada, y que seguramente, pues bueno, está en la visita de Heinrich Himmler con Franco justamente detrás de los dos. Y yo siempre me he preguntado, que es un gran misterio, qué hacía este chico allí, que ya llevaba la cinta de la Cruz de Caballero y que después en el resto de la guerra fue uno de los héroes de la guerra de los carros blindados más absolutamente con heroicidades absolutamente increíbles, ¿no? Y que tuvo un Es más, final tremendo, tuvo un final tremendo. fue un asesinato cruel, el Mossad lo mató, lo degolló, vivía en una casa tranquilamente en Francia, en un pueblecito de Francia, y el Mossad lo degolló de una forma absolutamente cruel. Fue un asesinato absolutamente ritual. Pero qué curioso que este personaje aparece por ahí, ¿no? Pero, y yo nunca me lo he explicado. En resumidas cuentas, este hombre va a Barcelona. Y entonces pasa una cosa como extraña. Aquí es donde pasa la primera cosa extraña. Él todo el viaje lo hará en tren y entrará, no sé si en aquel tiempo en Hendaya había algún sistema de cambio de vías, porque la vía española era de dimensión distinta a la vía francesa. No sé cómo fue esto,
pero él llega a París, perdón, llega a Madrid a la Estación del Norte. Es decir, una parte del trayecto, él también estará en Burgos, lo hace en tren. Y entonces a Barcelona llega en un Junkers 52. ¿Y entonces por qué no vino en tren? Pregunto, ¿no? Y entonces aquí es donde se puede producir, digamos, la bisagra del por qué es tan misterioso todo esto. La teoría oficial dice que sí, que vino, que no sé qué, que le hicieron, lo llevaron al pueblo español, le hicieron unas demostraciones folclóricas, la sección femenina, todo esto, después quizás lo entraremos un poco con detalle. Pero que él, en el momento que decide subir a Montserrat, según los teóricos oficiales, tanto los de la conspiración como los que saben mucho y han visto todos los papeles del mundo, a las 15:30 sale del Hotel Ritz en Barcelona y se dirige a la montaña de Montserrat. Teniendo en cuenta que hoy día, con autopista y autovía y con nuestros coches de hoy día, que los más sencillitos cogen unas velocidades extraordinarias con unos represes extraordinarios, pues tardamos 1 hora y media o un poco más, depende del tráfico que encontremos. En aquel tiempo, sin autovías, con una España que el ejército republicano, al huirse, fue volando puentes y fue destruyendo todo lo que pudo. Entre otras cosas, habían previsto también volar el monasterio de Montserrat. Esto se conoce perfectamente y se encontraron, digamos, los explosivos almacenados en la retirada de las tropas republicanas que tenían una especie de hospital en el monasterio de Montserrat. Al salir, entonces, algunos acabaron de destruir, pues eso, una destrucción sistemática de todo el arte que había quedado en el monasterio, y después estos son los que eran encargados de volar la montaña. Pero por alguna razón, quizás porque eran gente que tenían la cabeza sobre los hombros o eran mejores de lo que nos podemos imaginar, renunciaron a volar la montaña. Nos hemos de imaginar todo eso. En el mes de octubre hubo unas tormentas torrenciales en toda esta zona que produjeron unas inundaciones y unos cortes de tráfico extraordinarios, y por lo tanto hemos de pensar que en estos días el tráfico no tan solo era lento, sino que era lentísimo. Se dice que en Martorell, que es una población que está, digamos, un poco más allá de Barcelona, donde ya desde allí ya se divisa la montaña de Montserrat, hicieron una parada porque hubo una especie de ceremonia con las Frente Juventudes, preparó allí pues algo en honor del Reichsführer, o sea que allí debieron pasar como mínimo 30 minutos, pero en aquel tiempo, yo os lo puedo decir y asegurar, porque mi padre, cuando yo era muy pequeño, íbamos mucho a la montaña de Montserrat, a mi padre le encantaba, y entonces pues teníamos pues coches normales de aquella época, y entonces salíamos de nuestra casa, que estaba más o menos en la zona de la Plaza de la Bonanova, que la salida es muy directa de Barcelona, Sí. más no has de atravesar todo Barcelona, que en aquel tiempo ya era un tráfico, etcétera, etcétera, y subir por esa carretera, que era la carretera nacional que iba a Madrid, que llevaba todo el tráfico rodado de carga, lo llevaba esa carretera. Y además el tráfico es normal. Claro. Tardábamos prácticamente para llegar al monasterio de Montserrat, depende por donde subiéramos, más de 2 horas. Ya he hablado de los años 60, mientras que yo todavía era un chavalito y que a mi padre pues le encantaba subir a Montserrat, ¿no? Y entonces, quiero decir, en el tiempo en el que estos señores hicieron este viaje, teniendo en cuenta de que probablemente llegaron con coches hasta el pie de la montaña y accedieron a la montaña con el cremallera, que se llama, que era una especie de funicular de ferrocarril, digamos, con agarre a una especie de cremallera metálica, pues, un ferrocarril de montaña. Subir arriba y bien también debe ser del orden de media hora. En aquel tiempo, llegar a la montaña de Montserrat, a la plaza de Montserrat, donde están la mayoría de las fotografías que han aparecido de esta visita de Heinrich Himmler, representaba un viaje de 3 horas. De 3 horas. Por lo tanto, si salieron a las 15:30 y llegaron a Montserrat, ten en cuenta que hicieron una parada
en Martorell de media hora, que hemos de añadir a ese tiempo, en resumidas cuentas debían llegar sobre las 6:30, casi las 7 de la tarde. Entonces, ¿cómo es posible que los que planificaron esta visita no se dieran cuenta o no supieran o no se hubieran informado de que entre las 6:30 y las 7:30 de la tarde, hora prevista de llegada en Montserrat, en ese momento, en el mes de noviembre, porque estamos prácticamente a las puertas de noviembre, es prácticamente de noche? Claro. Número uno. Entonces, claro, en un momento determinado tú dices, bueno, pues este señor pues llega allí a esta hora y después, según dice, metes todo, los relatos oficiales, ¿me entiendes? Y aparte yo pienso que también, pues cuando iban bajando este señor que era de la revista de las SS, Schwarze Korps, ¿me entiendes? Seguramente llevaba fotógrafos también, o él mismo, y debía hacer un reportaje. Las fotos que prácticamente hoy día podemos contemplar son las del archivo Pérez de Rozas, que era el fotógrafo oficial de La Vanguardia. Pero no sabemos las fotografías que hizo el personal o si esto desapareció al final de la guerra con todo. Aquí tenemos una foto para que nuestro público lo vea de Heinrich Himmler siendo recibido por los monjes en la plaza, ¿no?, de Montserrat. Bueno, ¿no veis de que la vanguardia de la época. ¿no veis que es a plena luz del día? Sí, sí. Porque claro, los que conocemos la montaña, porque detrás aquí está Henry Himmler muy sonriente, las personas que están alrededor muy sonriente y todos los monjes están sonriéndole como si vieran a la Virgen, nunca mejor dicho. Porque hay que recordar que los monjes sufrieron el acoso de, digamos, las fuerzas políticas de la izquierda y hubo, bueno, 23 monjes inmolados, ¿eh? Sí, Y sí. otros tuvieron que huir, entre ellos el padre Ripoll, que es el único de los monjes de la abadía en aquel momento que hablaba correctísimamente el alemán, porque huyó a Alemania, entre otras cosas, él huyendo de la guerra civil aquí en España. Y entonces, es decir, todo el mundo dice que, los monjes que le hicieron, qué horror, este hombre, el Yo asesino. sobre este tema debo decir algo, y es que por Tienes, circunstancia, un testimonio muy bueno, sí. claro, conocí por pura casualidad a un sobrino de este padre Ripoll, que es el que recibió y hizo de guía en alemán a Himmler. Lo conocí al sobrino y dice que este era un tema que se hablaba, porque luego el padre Ripoll colgó los hábitos y dejó Montserrat. Y explicó que Himmler fue recibido, vamos, pero con una obsequiosidad y con una alegría inmensa. O sea, ese mito de que dijeron los monjes, no, no, bueno, esto lo hacemos porque es una obligación. No, 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 no. O que, por ejemplo, también se dice que había despreciado todo lo que era el tema religioso. Es decir, también se dice que Himmler, y aquí, por ejemplo, tenemos una foto que es de La Vanguardia también, donde se ve a Himmler en una foto muy curiosa, mirando a la Muraneta. Aquí Claro. está. Cuando Himmler. todos los registros dicen que se opuso a visitar el monasterio y la Virgen porque era negra y porque no sé qué y porque no sé cuántos. Si la foto está de Pérez de Rosas, es que se ve él pasando, está observando la moreneta de lado, porque claro, hay muchas cosas que son misteriosas en esa moreneta. Primero, una Virgen románica que aguanta una esfera. Todo el mundo dice, ahí la esfera del Mont en la mano. En aquel tiempo, la Tierra, nadie tenía la conciencia de que la Tierra era esférica. Y después el niño, como una cosa absolutamente súper sagrada, aguanta, en una mano está haciendo la bendición clásica con este mudra y en la otra mano aguanta una piña, que es la glándula pineal. Está mostrando la glándula pineal. La misma silla del trono de la Virgen de Montserrat, si se ve por detrás hay un mensaje muy claro que no diré ahora, que está representado en la iconografía del trono, pero solo se ve cuando accedes a la capilla templaria redonda que hay detrás, ¿no? Sí. Pero claro, hay otra cosa que es importante aquí. Bueno, que estamos todos de acuerdo que las fotografías muestran una cordialidad extrema. Pero Sí, sí. estas fotografías, ¿qué es lo que muestran? Que es de un día lluvioso, porque el clima era lluvioso, es absolutamente de día, no es de noche. Si hubiera llegado entre las 6:30 y las 7 de la tarde, No hay esa luz en la plaza. absoluto.
Eso era absoluto. Y se ve, bueno, todo, aunque los negativos en la época, al revelar, podías hacer reservas y resaltar fondos y primeros planos, pero si no había luz, no había luz. Y Exacto, por lo sí, tanto, sí. aquí tenemos el primer. Y después, fijaros que yo tengo aquí un poco anotado los tiempos, que después de visitar el monasterio, si tuvo que entrar por el lateral y vio las esculturas, entre ellas el sepulcro, el mausoleo de Juan de Aragón, que es una maravilla, y todas las esculturas y todo el elemento de arte que hay hasta llegar al camarín y salir, ves por la parte que ahora actualmente es el lugar donde están todas las candelas, ves hasta el acceso, no menos de 30 minutos, debió con toda seguridad un hombre inteligente como él ver el mensaje. ¿Y el mensaje cuál es? Porque, claro, todos pensamos que el monasterio de Montserrat es un monasterio religioso, y lo es, y mucho también, pero sobre todo es un canto al guerrero místico. Cuando antes de entrar en el atrio, cuando uno penetra, a mano izquierda está un sepulcro de un caballero que creo que era Bernard de Villamarín, que es muy curioso, tiene una simbología que cuando yo hago visitas al monasterio desencripto, porque es el primer mensaje importante que hay. Y entonces es un caballero con toda su armadura que está como tendido indolente con las armas abandonadas. Esto significa aquel que todavía disponiendo de la capacidad para revelar en sí la fuerza superior, está sumido en la inconsciencia. El sepulcro de Joan d'Aragó Joan Salvo de Aragó y de Ribagorza es un caballero que ya está arrodillado con la espada al cinto, o sea, ha tomado las armas, está en una iniciación con las manos juntas y entonces es el que está presto a dar el servicio. Entraremos en el atrio donde hay ese famoso laberinto, todo el mundo habla del laberinto de Chartres y muy pocos hablan de la tela de araña, de la aracné de este atrio, que si es posible volveremos un poquitín a la descripción, pero que es uno de los lugares absolutamente misteriosos del monasterio de Montserrat. En la parte derecha hay un rey, que no sé si era Jaime I, que es muy curioso porque el rey lleva un perro a sus pies. Quiere decir que es el hombre que toma sus decisiones por una intuición superior. Y delante creo que hay una escultura de San Benito o de un obispo, no recuerdo cuál es. Y entonces a partir de aquí hay el acceso al camarín de la Virgen. Cuando entramos en el camarín de la Virgen hay una reproducción, un facsímil de la espada, seguimos en el mundo del caballero, de la espada de Ignacio de Loyola. Y a la izquierda hay una pintura o escultura en la cual aparece San Martín de Tours en el acto de cortarse la capa para dársela a alguien que le pide ayuda. Y quiere decir que el caballero, que ya está cumplido, comparte su ciencia con aquellos que se acercan a él de buena voluntad, ¿no? Después aparecerá también otra capilla de San Juan de Calasanz, que es muy significativa, y después la famosa pintura de Montserrat Gudiol de San Benito joven, que se ve un San Benito un tanto andrógino, con un pie, creo que es el derecho, sobre un bloque de piedra bien tallado. Esto me recuerda un paso evidente de la francmasonería, por cierto. Y de aquí pasaremos al camarín de la Virgen y bajaremos al lugar, a mi forma de ver, súper sagratísimo, que es la capilla templaria posterior. Y en esa capilla templaria, al final, ¿qué es lo que hay? El guerrero ya está de pie con la espada en la mano, pisando un reptil. Es la, digamos, iconografía clásica de Sant Jordi, pero que está relacionado quizás con alguno de los poderes secretos de la montaña. Por lo tanto, hasta que llegamos a este punto, lo que estamos viendo es que ese camino, que pasa por diversos estadios, ¿sabes?, de cesión de la energía, nos hacemos preguntas: ¿qué significa esto? ¿Por qué metes ahí esta espada colgada aquí? Y llegamos al final y nos damos cuenta de que es un camino de iniciación de guerrero místico. Y por lo tanto es muy importante que un hombre tan relacionado con una, digamos, fuerza militar creada por él mismo,
que no tan solo estuviera relacionada con la política, sino con los misticismos más secretos, fuera a tocar esta energía. Y esto como mínimo son 30 minutos más. Después dicen que, claro, que quiso ver la biblioteca, porque hay cosas, hay papiros egipcios, hay todo lo que tú quieras. Por cierto, Ponle 30. según el sobrino del padre Ripoll, con el que yo pude hablar en su momento, me indicó que el abad de Montserrat, y así se lo transmitió en alemán él al Reichsführer, le dijo que viera todo lo que quisiera. Es decir, fue una cosa absolutamente amable en el sentido de cordial, exactamente. Es decir, no le dijo, bueno, a ver, entra en la iglesia, haga 4 lo que de tal y no. Le dejaron, digamos, tranquilidad para que pudiera ver y digamos, hacer lo que tuviera que hacer. Por cierto, he enseñado una imagen, he puesto una imagen de este sitio del atrio, que es una cosa bastante espectacular. Es un sitio que se habla mucho de Chartres, pero no se habla mucho de Montserrat, que tiene su miga, porque esto es como... A desencriptar. Es un ónfalos. Es muy curioso. También hay una cierta alusión también al zodíaco de Dendera. Aquí hay mezcladas varias cosas, ¿no? La piedra esta gris es una puerta, a mi forma de ver, de entrada, es un sello del inframundo, porque Montserrat tiene de todo. O sea, tiene luz y tiene oscuridad y sí, es necesario algún día hablaremos específicamente de este tema. Y entonces de pronto hay como unos pececitos, pero ¿qué significa la alusión al agua? La entrada en una dimensión distinta. Es muy interesante el tema. Pues después este hombre que dices que el abad Escarré le dijo que por cierto tenía un nombre, digamos, de familia judíos conversos, pues que entró incluso hasta en la cocina, donde seguramente le intentaron dar un refrigerio, pero cuando menos se dice que él probó la sopa que iban a tomar los monjes aquella noche, con una cordialidad absolutamente tremenda, ¿no? Y entonces, después se dice que subió al San Jerónimo, que entonces funcionaba perfectamente el teleférico de San Jerónimo. Para ir a San Jerónimo tenía que volver a salir del monasterio, tomar un vehículo, bajar hacia Santa Cecilia, hasta donde había la estación de arrancada del teleférico de San Jerónimo, subir, cuando funcionaba era absolutamente increíblemente vertical, y después arriba pasar un tiempo, porque si quiso subir allí sería por algo. Aquí tenemos como mínimo 30 minutos más haciéndolo, digamos, que fuera a toda marcha, ¿no? Después de la subida de San Jerónimo, despidió a los monjes que quería estar solo porque llevaba algo. Hay muchas informaciones sobre el tema del Reichsführer y hay muchas que son muy sesgadas y muy por encima. Este hombre vino con una misión, a mi forma de ver, él entregó y recogió y pactó algo que pasaría más adelante en el tiempo, que quizás un día podamos hablar de todo eso, que es la parte final más misteriosa de todo esto. Total, nos presentamos, sumando todas estas medias horitas y medias horitas y medias horitas, nos presentamos a las 9 de la noche, noche absoluta. Y de allí, regresando a Barcelona a toda velocidad, y ten en cuenta que el descenso, que no sé qué, pongámosle 2 horas y media más, que se comieran media hora del acceso al monasterio, digamos, en la subida, hubiera llegado a Barcelona a las 23:30. Con lo cual, esa famosa cena que se hizo en el Ritz, y dicen que después, que lo cual me parece una barbaridad, que después de la cena lo llevaron a ver la checa de la calle Valmajor, ¿me entiendes? Porque hay una fotografía de él dentro de la checa, por lo tanto, de él o de quien fuera, porque ahora vamos a hablar claro. la segunda, ¿me entiendes? Me parece absolutamente, bueno, de una brutalidad después de una cena, Ir a ver eso. una cena de honor, ir a ver una checa donde habían matado, por Dios, todos los testimonios que se conservan de las chicas son absolutamente espeluznantes. Yo nunca puedo pensar, y tengo alguna experiencia de mi juventud que tuve algo que ver con los documentos de las chicas de estas famosas, ¿no? Pero eso quizás otro día lo relataremos.
Total, este hombre no llega a las 8 a Barcelona, como dice que ya está en el Ritz para la cena y todo esto, porque a las 23:30, siguiendo este programa, todavía prácticamente está en la carretera. ¿Qué quiere decir esto? Himmler, el verdadero, por la mañana llega a Montserrat. Y por eso las fotografías son de día y se ven las montañas. Yo conozco perfectamente Montserrat. Y, bueno, y como fotógrafo lo conozco incluso hasta mejor, ¿no? Y entonces sé perfectamente que las agujas que hay detrás, que se ven perfectamente en la fotografía de Pérez de Rozas cuando está saludando al monje Ripoll, pues el gorro frigi a estas horas y a esta época del año, ¿me entiendes? Bueno, sería, no, ni se vería, llegaban de noche, pero por la mañana tiene la luz que tiene. Los monasterios, las sombras de las caras de la gente son de luz plena y por lo tanto alguien hizo cosas y alguien estuvo donde nadie sabía que estaban. Porque además hay otra cosa, se dice que en el Ritz roban una cartera, esa cartera que se robó seguramente incluía unos planes absolutamente, digamos, falsos de los movimientos del Reichsführer, porque si alguien realmente quería seguirle fuera en direcciones contrarias. Y se abandonó porque, vamos a ver, el Reichsführer tenía que llevar una escolta, aparte de los personajes, digamos, el Joachim Peiper, el director del Schwarze Korps y el Karl Wolf, debían llevar incluso, digamos, escoltas de paisano, sin Claro. hombres ejecutivos. Y si el Reichsführer tenía una habitación en la que dejó una cartera o abandonaron una cartera y no había nadie en la puerta y cualquier camarero o cualquier personal del hotel lo pudo despistar, es porque querían que se enteraran de una cosa diferente, que dirigieran sus esfuerzos hacia otro sitio. Porque vamos a ver, tanto el cremallera como el primer funicular que sube desde abajo, desde el río Llobregat, que hubiera podido ser otra de las vías de acceso a Montserrat, eran muy fáciles. De alguna manera, unos francotiradores apostados hubieran podido realmente pues, hacer un trabajo pues, interesante. Y entonces, pues, ¿qué pasa ahí entonces? Bueno, yo creo que se utiliza un doble, ¿no? Una de dos. Digamos, el verdadero Henry Himmler viene de Madrid en tren. Porque, ¿por qué razón iba a venir de Madrid en un Junkers 52 cuando realmente en Daya en aquellos momentos podía haber habido un Junker que lo hubiera llevado directamente a ver a Franco? Claro que hizo otras cosas en medio, ¿no? O el avión, ¿me entiendes? De alguna forma podía haber, digamos, aterrizado en cualquier otro sitio. Pero no. Él viene en un avión Junkers 52 al aeropuerto de aquel momento que había en Barcelona y es recibido con un acto oficial y está. Y entonces, opción 1, el verdadero Henry Himmler y los verdaderos acompañantes, que son los que después aparecerán con él, en el que yo en las fotografías que he visto no he reconocido a Joachim Peiper, por ejemplo. O sea, no lo sé si en más información gráfica podríamos determinar quiénes eran los que estaban con él en Montserrat con toda fiabilidad, ¿no? Entonces, el verdadero Henry Himmler se queda en el avión esperando a que pase todo esto. Entonces, en el momento que se van y hacen toda la historia, lo recoge un coche oficial y entonces con este coche oficial se van a Montserrat directamente y llegan de mañana, ¿entiendes? Y durante ese día pueden hacer todo lo que han ido a hacer, porque no tiene sentido que lo que se va a hacer allí, porque es algo tan importante, porque os he señalado los elementos de conexión mágico que hay allí, entonces no tiene ningún sentido que se baje del tren, que salude a los monjes, que entre no sé qué, que se vaya a no sé cuántos y que de pronto se vaya al San Jerónimo y que después no tiene ningún sentido. Digamos, esa descripción del viaje de Himmler no tiene ningún sentido. Tendría un sentido que un hombre como él,
que en un momento tan importante de la historia decide ir a un solo sitio. Y ese solo sitio ha de coincidir con el tiempo en el cual Adolf Hitler se va a encontrar con Franco en Hendaya. Y ha de ser, de alguna forma, como emitida una cierta energía de conexión, porque aquí estamos hablando de magia de la buena. Estamos hablando de gente muy avanzada, que conocían perfectamente los elementos de las ciencias pasadas, las alquimias, y eso es lo que hace importante que ese hombre en ese momento, que es una de las bisagras del espacio-tiempo, porque después de todo eso se precipita toda el Götterdämmerung, la caída de los dioses, ¿no? Se va a precipitar todo eso. Y eso podía tener, digamos, un resultado de la creación de una nueva sociedad y un nuevo mundo, lo mismo que se pretende hacer ahora, pero que se está haciendo muy mal, por cierto, o metes el derrumbe de toda la resistencia a todo lo que ha venido después y que ahora estamos sufriendo. Y por lo tanto era un momento importantísimo. Y se escogió ese lugar por razones absolutamente fundamentadas. También hemos de reconocer otra cosa muy importante. Himmler fue siempre un admirador de Ignacio de Loyola y su capacidad de crear una nueva orden templaria. Otra cosa es que estuviera en acuerdo o en desacuerdo con los planteos religiosos. Y el propio Adolf Hitler muchas veces, que era, digamos, tenía un punto también humorístico, le llamaba mi Ignacio de Loyola a Heinrich Himmler. Y es cierto que Ignacio de Loyola, para conseguir formar uno de los poderes políticos religiosos más importantes, de los cuales hemos tenido una señal muy clara en, digamos, en la presencia del último Papa jesuita, que nos ha dado un buen revolconcito a todos, ¿no? Ya veremos León XIV por donde nos sorprende, pero ese hombre, Ignacio de Loyola, va a tomar su fuerza y va a encontrar los elementos para convencer al Papa, para crear a los compañeros, la compañía, toma también la palabra de Le Compagnon, de los, él ha vivido en París, de la francmasonería, para convencer al Papa, tiene que llevarle algo que estaba en Montserrat y algo que él encontró en Montserrat, no tan solo las famosas meditaciones de Ignacio de Loyola, que bueno, yo recomiendo a todo el mundo que vaya, porque o sea, a los que les interese un poco el Bueno, mundo. recordar a nuestro público pues, que San Ignacio de Loyola tiene como uno de los hitos de su, bueno, su conversión, evidentemente, y luego pues su estancia en Manresa, la visión del Cardoner, cuando escribió el libro Los ejercicios, según él, inspirados por la Virgen en esa cueva, y luego la vigilia en Montserrat, donde entrega la espada, ¿no? Que actualmente la auténtica, dicen que la auténtica está en la iglesia de los jesuitas de la calle Caspe en Barcelona, en un altar Pero bueno, eso fue como un exvoto que le hizo a la Virgen, Sí, sí. pues por lo tanto, esto es a lo que te refieres, pues que hizo Mm. una cosa, digamos, semejante, ¿no? En ese sentido. Hombre, la espada se merecería estar en la chiesa de Gesù en Roma. No sé si tú has estado en el Gesù. El En Jesús Roma. es espectacular, pero bueno, tal y como está el Jesús, donde el otro día se hizo una misa LGTBI, me parece a mí Pues, que tampoco vale más que no esté nada. mejor, mejor Mejor que que no no. haya nada. Pero está in corporem, está el San Ignacio. Está Y San el Ignacio en un altar brutal, pero brutal. O sea, es sí, es una una maravilla. iglesia. Eso es Sí, una iglesia increíble. Pero después está también la iglesia de Ignacio de Loyola, que está más sí, cerca del Panteón, y el oratorio sí. Francisco Javier. Es decir, los jesuitas se apalancaron muy bien cerca de ese monumento tan absolutamente mistérico también que es el Panteón de Agripa, ¿no? Pues esto es lo que tenemos con Yo, esta historia. yo querido Otra, Tristán, otra, otra dime, historia es perdona. que él vino de Madrid en tren, tranquilamente, y entonces, mientras los otros montaban toda la parafernalia de la sección femenina, el pueblo español, y ahora por aquí, y ahora por allá, él hizo todo su trabajo perfectamente en la mañana, puede que incluso regresara mucho más temprano por la tarde, y entonces un doble, que en aquel tiempo la gente había visto fotografías, no sé si conserváis alguna
alguna cosa de la época, pero al mismo tiempo la reproducción, la reprografía en la prensa e incluso en las revistas un poco avanzadas era bastante pobre. Claro, Es decir, claro, alguien que se pareciera vestido igual pasaba por el bueno. claro. Sí, Ya sí, sí. está. Yo creo que ahí hubo dos actores, uno que era realmente un socias, un replicante, por decirlo de alguna forma, y el otro el verdadero Henry Himmler, que por la mañana llega a plena luz y dedica todo ese tiempo a hacer alguna cosa que después pasará y que algún día quizás podamos hablar de lo que pasó. Él llegó a Montserrat para, digamos, poner todo lo que tenía que hacer, que ya le había preparado todo un trabajo previo Mm, de Otto Rahn y de la Nerve, etcétera, etcétera. Entonces, ya bueno, estaba. pues él vino a lo que vino y luego, pues para lo que es, digamos, para el tema de Estado y todas estas cosas, pues alguien que se pareciera a él, por ejemplo, que en aquella Sí. época, como tú dices, no era como ahora que todo se ve en directo, y bueno, y Santas Pascuas, y ya está, ¿no? O sea que, Yo creo que no hay otra cosa, porque los tiempos son los que son. ¿Eh? sí, sí, O sea que lo que es el viaje a Montserrat, y claro, yo, a ver, cuando hace muchos años empecé a interesarme por esta visita de Heinrich Himmler, entre otras cosas porque yo he estado en Montserrat pues muchísimo tiempo, desde joven, desde pequeño, desde cuando era un crío, y después, ¿me entiendes? He estado como fotógrafo, he hecho 2 libros de la montaña maravillosos, ¿entiendes? Y después he vivido un tiempo en la montaña, con todas las experiencias que puedas imaginarte. Y entonces, claro, yo decía, ¿y este hombre por qué vino aquí? ¿Qué sentido tenía que abandonara, digamos, su función política? Pero entiendo perfectamente que él estuviera en Hendaya a controlar, ¿me entiendes? Que los parámetros de la visita entre los dos mandatarios fuera perfecto sin sobresaltos. Que después, incluso, que antes de la visita, él estuviera en Madrid con Franco, porque él llega a Madrid y es antes del encuentro en Hendaya. Es decir, que hay un careo, ¿me entiendes? Hay un cara a cara. Es decir, bueno, ahora tú qué vas a hacer ahí, ¿me entiendes? Y entonces esto tenía un cierto sentido. Y a partir de aquí, Juncker 52 a Berlín. Entonces, el sí, sí. trabajo hecho. Entonces, lo de Barcelona, que lo llevaran a la chica de la que llevaba yo y que le hicieran visitar el pueblo español, no sé qué, bla, 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 bla. Entonces, una chorrada. O sea, aquí no había ninguna cosa a hacerse. Hombre, que había el consulado alemán que estaba allí delante de Canaletas, que era maravilloso, que hasta cuando yo era joven, mira, ahora es un hotel. Había el águila con la esvástica allá encima y pasaba por la rambla y de esto que es, ¿no? Era absolutamente increíble, ¿no? Y delante había pues el café Baviera, que todavía existe, donde se reunía toda esta gente que había Sí. del Tercer Reich en Barcelona. Había también una casa muy misteriosa en la que tuve la suerte de poder vivir un año, que se llamaba el Weigand, que estaba en la subida al tranvía Blau al Tibidabo, y que era una casa típicamente alemana, con las tramas y todo esto, y que era una gente alemana que tenían esa casa antigua, y en el jardín tenían unos bungalows que los alquilaban. Yo durante un tiempo que hice pues una restauración de una casa a la que después fuimos a vivir y teníamos que estar en Barcelona alojados, pues encontré aquello y como tenía un jardín muy, muy bonito y yo tenía unos perros tibetanos fantásticos y me dejaron estar allí, pues estuve allí. Y luego conocí al tío, me explicó toda la historia de todas las reuniones del Tercer Reich que se hicieron en aquella casa. O sea, fue un encuentro de esos absolutamente fortuito, pero muy interesante. Pues este es el secreto. Pero pensar una cosa, uno y otro están relacionados. Está en el espacio-tiempo la presencia de este hombre y de lo que ocurrió después, que quizás algún día diremos, entonces está relacionado con el monasterio, está relacionado con Parsifal, está relacionado con que yo y Raymond Panikkar, que también era un hombre muy, muy avanzado, en un momento determinado quisimos organizar una representación de Parsifal en el monasterio de Montserrat, que al final nosotros no pudimos conseguir, pero después se consiguió hace muy poco y tuvo una clave secreta muy importante. Y es que lo que se representó en Montserrat fue el tercer acto de Parsifal, cuando la lanza y el cáliz se reúnen en el castillo del Grial. Y claro, ¿qué pasa?
¿Entiendes? Cuando se reúne la lanza y el cáliz en el castillo del Grial. Todos los que hemos escuchado más de una vez, y algunos más de, yo diría que no sé, de 100, Parsifal, pues tenemos alguna idea de todo esto, ¿no? Y entonces esta es una de las claves, porque cuando se hace esta representación de Parsifal, que no nos dejaron ni a mí ni a Raimon Paniker que lo organizáramos. Raimon en aquel tiempo estaba muy ligado al monasterio de Montserrat. Era un hombre que lo habían separado del ejercicio sacerdotal y porque se había casado con una mujer. O sea, así de simple. Y en Montserrat era el único lugar donde le celebraba misa con toda. Bueno, su funeral fue en Montserrat. Hombre, claro, estaba muy vinculado. Pues esto es así, en aquel tiempo tenían demasiado miedo a que el tema de Wagner estuviera muy relacionado con temas políticos. Pero lo que es muy importante es que pasado el tiempo, cuando se hace esta representación de Parsifal, que es el tercer acto, donde ocurre eso, el monje que lo presentó, yo lo vi primero con, ¿sabes? Aquello con un cierto decir, ahora estos tíos que habrán hecho aquí y tal, porque estaba como un poco enfadado con haber perdido nosotros la oportunidad que lo hubiéramos hecho muy bien. Que dijo, Montserrat es Montsalvat. Y Montsalvat, ¿me entiendes? Para todos los que sabemos, es el castillo del Grial, el castillo. Y hay que tener en cuenta otra cosa. Montserrat, el monasterio, se creó sobre, no las ruinas, en un tiempo convivió con un castillo que algunos dicen que fue el castillo de Otger Cataló, que era uno de los grandes, digamos, se dice los 9 caballeros de la fama, no sé qué, hay una historia muy, muy interesante alrededor del temple y de este personaje, pero lo que sí sabemos es que Raymond Berenguer, conde de Barcelona, lo cedió a la orden benedictina. Y por lo tanto, antes del monasterio hubo un castillo del Grial, quizás. Ah. ¿Qué pasó qué poder encontró Ignacio Recalde, también conocido como Ignacio de Loyola, que era judío converso? ¿Qué poder encontró Montserrat para que el papado se doblegara ante sus exigencias? Pues bueno, aquí tenemos un poco el misterio. Recordad también hace poco, muchos de vosotros recordaréis que de una forma totalmente insospechada aparecieron Obama y Spielberg en Montserrat. Sí. Y que después, al cabo de un mes, apareció Hillary Clinton en Barcelona a rematar el ritual, porque otros que fueron a hacer un ritual, otros que fueron a tocar ese poder. Y después de hacer eso, que yo lo expliqué con toda claridad cómo estaba montado todo este ritual, tanto el uno como el otro, que después de eso fue cuando el famoso grupo Wagner traicionó a Putin y se dirigió contra Moscú. Y fue justamente después de esto. O sea, es esa montaña, ese lugar, ese cúmulo de piedras inexplicable, millones de piedras, ¿entiendes? Que se levantan hacia el cielo por una fuerza que no desconocida totalmente para nosotros, y con un material de agarre, lo vuelvo a repetir, tan absolutamente firme que eso se ha mantenido en pie para nuestra sorpresa, para nuestra fascinación de millones y millones de años. Querido Tristán, lo vamos a dejar aquí por hoy, pero no descartamos poder hacer una segunda entrega de este misterio de Montserrat y que fue hacer el Reichsführer Heinrich Himmler en su época a este monasterio. Muchísimas gracias, como siempre, por tus doctas explicaciones sobre cuestiones tan misteriosas, pero que siempre sabes hacer llegar de una manera tan comprensible e interesante. Sí. Y recordar... Dime, perdón. Dime. Pensar que quizás es lo más importante, quizás es lo más, digamos, farragoso, ¿no? Que son los tiempos. Exacto. Los tiempos, que es lo que hace que demuestre que todo esto hay algo falso ahí en medio, ¿sabes? Y son los tiempos. Y esos tiempos, desgraciadamente, hay mucha gente que ha escrito sobre el tema de Himmler en Montserrat, pero nadie ha vivido en la montaña lo que yo he vivido. Y por lo tanto, digamos, mi relación con el tiempo de la montaña es experiencial,
no es puramente es dogmático o especulativo. O sea, yo digo, uy, para ir de aquí a aquí, pues hay 30 minutos. Y haciendo esto y esto, son tanto. Y en aquel tiempo se tardaba este tiempo, porque lo experimentaba cada vez que iba con mi padre a Claro. Montserrat, pues lo experimentaba. Y no hay más tutía, no, no, está claro. Pues no descartamos, si te apetece, hacer una segunda entrega y recordar de una manera pues muy viva a todos nuestros espectadores el libro de Nostradamus. Este libro da una visión totalmente nueva de este personaje tan misterioso y que lo enlaza con cuestiones que nunca se esperarán, aunque el profesor Tristan Case de Pinos ya nos ha hablado un poco del libro, pero encontrarán sobre todo lo que está escrito por descontado, que es lo mollar, lo importante, pero también unas fotografías y un material gráfico realmente muy notable y muy importante. O sea que para todos aquellos que lo quieran adquirir, encontrarán en la descripción de este programa el enlace para poder entrar en el grupo de Telegram de Tristán Castillo de Pinós y de Olga, su mujer, para poder hacerse con un ejemplar y toda la información necesaria. Tristán, Y bueno, gracias. si algún día pues nos animamos todos, montamos un viaje a la zona esta de Rennes-le-Château y la, digamos, lugar patria de la familia paterna, patria y paterno, que estoy aquí redundando, del señor Miquel de Nostradama, y que de ahí pues se tiene una conexión con los hilos del misterio muy claros también. A ver si nos animamos un día, hacemos un viajecito. Exacto, exacto, Dios mediante. Muchísimas gracias por haber querido estar una vez más con nosotros, querido Tristán. A ti, Manuel, siempre es un placer y espero que nos podamos ver también presencialmente pronto para hacer alguna de esas celebraciones inolvidables que no comentaremos aquí. Exacto. Bueno, tiene Yo, relación con gastronomía, no vais a pensar. Gastronomía gastronómica, y libros. gastronómica. Gastronomía y libros. Bueno, es que hay que decir que el profesor, yo soy uno de los pocos ungidos que ha podido sumergirse en esta biblioteca casi, bueno, monacal totalmente, porque es como monacal, ¿no? O sea, es una biblioteca espectacular y luego, claro, si lo combinas eso con la zona donde vive el profesor, donde hay unos sitios que se comen maravillosamente bien, pues ¿qué más quieres? Pues ¿qué más Sí, sí, quieres, sí. no? O sea, es que ya es una cosa, una experiencia religiosa y mística, ¿eh? O sea que perfecto. Perfecto. Muy Muy bien, bien. muchas gracias. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.